Dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Y saben que solamente hay 2 versículos en la Biblia que hablan de su inspiración. Solo 2. Lo encontramos al factor divino en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Resumido, toda la Escritura es inspirada por Dios, nos dice San Pablo. Y luego, el segundo pasaje enfoca el factor humano. 2 de Pedro 1, 19 al 21, entre esos versículos encontramos esta declaración: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo 2 versículos en toda la Biblia hablan de su inspiración. Pero este bendito libro es único. Y vamos a mencionar algunos de los detalles por los cuales es único. Es único por su singularidad. Escrita en un período de 1600 años aproximadamente, por más de 40 autores, todos humanos y de distintas clases sociales. Por ejemplo, tenemos a un líder político como Moisés, instruido en las mejores universidades de Egipto. Tenemos a Pedro, un sencillo pescador; Amós, un pastor de ovejas; Josué, un general militar; Nehemías, el copero de un rey; Daniel, primer ministro de otro rey; Mateo, un cobrador de impuestos; Pablo, todo un filósofo. Asimismo, este bendito libro fue escrito en diferentes lugares. Moisés, por ejemplo, escribió en el desierto; Jeremías en una celda; Daniel en un palacio; Pablo desde la prisión; Lucas mientras viajaba; Juan desterrado en una isla. La Biblia también fue escrita en diferentes épocas. David la escribió en tiempos de guerra; Salomón en tiempos de paz. Algunos escribieron desde la cúspide de la alegría y del gozo; otros desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. La Biblia fue escrita en 3 continentes: Asia, África y Europa, y en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Entonces, este bendito libro no es como cualquier libro. A pesar de tanta diversidad como la que hemos mencionado, la Biblia tiene una unidad continua, justamente porque Dios la inspiró. También es única en su circulación. Miren, hermanos, fue publicada en más idiomas que ningún otro libro.
llegó un momento, 1960, en que las rotativas de la Sociedad Bíblica Británica trabajaron día y noche. Cada 3 minutos salía una Biblia. Qué equipos, ¿no? Porque era necesario, la gran demanda hacía necesario que se abastezca al mundo entero. Única en su traducción. La Biblia fue el primer libro que se tradujo. El Antiguo Testamento, escrito originalmente en hebreo, muy pocos párrafos en arameo, recién en el año 250 a.C., 70 sabios, que se conoce como la edición de la Septuaginta, ellos tradujeron la Biblia. 250 a.C. Fue vuelta a traducir, parafraseada, como ningún otro libro de la Biblia. Cuando llegó el año 1966, la Biblia ya estaba traducida a 240 idiomas, pero parte de ella, como el Nuevo Testamento, y algunos de sus libros, como Proverbios y Salmos, ya estaban traducidos a 740 idiomas. Casi 50 años después llegamos a nuestra época y saben, hermanos, la Biblia ha sido traducida a más de 1000 idiomas. No hay otro libro que se pueda comparar con este. Única en la continuidad, única en la circulación, única en la traducción. Pero yo quiero contarles algo, mis queridos, que saben, es bueno que pensemos. ¿Cuánto cuesta una Biblia? Unos pocos pesos, ¿verdad? Unos pocos pesos. Es más, la estamos distribuyendo gratuitamente porque la Iglesia Adventista es el accionario principal de las sociedades bíblicas. ¿Cuesta eso? Saben, queridos, cada vez que ustedes tomen una Biblia en sus manos, no está escrita con tinta, está escrita con sangre y está manchada de sangre. Y esto no tiene precio. Miren, si ustedes abren sus Biblias, en la primera página, Santa Biblia, Reina Valera. Dice que fue publicada por primera vez en 1569, revisada en varias ocasiones y actualizada. Algunos en estilos más modernos, más amenos, en lugar de decir mancebo, dice joven, por ejemplo. ¿Por qué digo que fue escrita con sangre? Decimos que la Biblia, decimos la Reina Valera, ¿no es cierto? ¿Qué traducción tenés, la Reina Valera? Y yo quiero contarles algo de esto, queridos. Algunas almas pagaron un precio tan elevado que vale la pena que conozcamos un poquito de su historia. ¿Quién fue Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? ¿Quiénes fueron? Casiodoro de Reina había conocido la fe del protestantismo, vamos a trasladarnos con nuestra imaginación al año 1500.
por dos doctores en teología. Uno de ellos era el doctor Egidio y el otro Ponce de León. Nos vamos a ubicar en España porque estos personajes son españoles. Y, ¿saben? España no era un lugar propicio para el culto y la adoración protestante. Porque mediante la Santa Inquisición, la Iglesia Católica mantenía o creía mantener al país libre de la herejía de los protestantes. Así creían, pero resulta que Sevilla y Valladolid eran dos baluartes del protestantismo. Y como no podían resistir a la Santa Inquisición, muchos de ellos se fueron de España. Entre ellos, Casiodoro de Reina. Él guió a estos protestantes que huían de España y se dispersaban en pequeños grupitos, pero se propuso en su corazón traducir la Biblia al idioma español. Le llevó 10 años. Él huyó en 1559. Y en 1569, desesperado porque su cabeza tenía precio y no quería morir antes de terminar esta obra, viaja a Basilea, Suiza, y allí la hace imprimir. 4 toneles llenos de Biblias. Ahora había que introducirlas a España. Y saben, queridos, que corría ya el 6 de agosto de 1569 y no había ni persecución, ni problemas económicos, ni problemas de salud que le impidieran a él tratar de completar lo que había hecho. Cipriano de Valera está marcado en los índices expurgatorios de la Santa Inquisición como el hereje español. Nació en Sevilla en el año 1532. En el monasterio de San Isidro del Campo conoce al doctor Egidio. Recuerdan que el doctor Egidio era uno de estos teólogos que le dio el Evangelio a Casiodoro de Reina. También se lo dan a Cipriano de Valera. Lo ganó para la causa de la Reforma, indudablemente, y como tantos otros, huyó de España buscando seguridad. Fue él quien hizo la primera revisión de la Biblia y durante 20 años, queridos, trabajó en esta revisión que fue publicada en Ámsterdam, Holanda, en 1602. La historia de esta Biblia no termina con lo que estoy diciendo. Muchas vidas se comprometieron en esta empresa. Un solo paso en falso y les esperaba la muerte. Pero hubo un hombrecito pequeño de estatura, llamado Julián Hernández, que había conseguido un Nuevo Testamento y tuvo la ocurrencia de mostrársela a un herrero.
El herrero lo denunció a la Santa Inquisición y permaneció preso, sometido a los tormentos más inimaginables durante 3 años, solo para que declarara quiénes eran sus compañeros en esta campaña de tratar de distribuir la Biblia Reina Valera. Julián Hernández lo llamaban Julianillo por su pequeñez de estatura. Y finalmente terminó besando la hoguera que lo consumió. En nuestra América Latina encontramos a hombres y mujeres que también lucharon y padecieron por distribuir las Sagradas Escrituras. Y saben, querido, yo espero que sabiendo todas estas cosas, de cuánto costó este libro, le demos un valor diferente en nuestras vidas. La Biblia también es única en la supervivencia. Miren, querido, fue escrita con materiales perecibles. Ustedes saben que el papiro es un junco que crece en Egipto, el cual se lo machaca hasta formar una hoja. Alguien me trajo de Egipto un papiro y les aseguro que es algo que da hasta no sé qué tocarlo porque se nota la fibra. Es algo especial, increíble, pero ¿cuánto puede durar? Por eso digo que fue escrita en materiales perecibles. Había hombres dedicados exclusivamente a la misión de preservar y transmitir este mensaje. Cambios radicales. Ningún otro libro tiene tanto apoyo por su valor crítico como lo tiene la Biblia. Primero eran los escribas, más tarde los masoretas, quienes cumplieron con esta función. Ahora, no solo sobrevivió a través del tiempo, sino que también sobrevivió a través de la persecución. Fue el libro que más veces han querido destruirlo. Han tratado de quemarla, han tratado de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, pero todos los esfuerzos han sido infructuosos. Fíjense, en el año, para mencionar a alguien de los que la criticaron tanto, Voltaire murió en el año 1778 y él dijo: 100 años después de mi muerte, no va a haber ni recuerdo de los cristianos. Paradójicamente, en su casa funcionó después las sociedades bíblicas. Interesante, ¿no? En el año 303 después de Cristo, Diocleciano, el emperador del momento, mandó destruir todas las Biblias. ¿Saben cuántos ejemplares se salvaron de aquellas tremendas hogueras? 50. El emperador que lo siguió dijo que esos 50 ejemplares iban a servir solamente para el poder político. La Biblia también es única en la influencia mundial que tiene, ya que revela profecías relativas a todos los pueblos de la tierra, contiene eventos históricos fidedignos, enseñanzas éticas que todo ser humano deberíamos conocer. Y no voy a entrar en los aspectos científicos, que sin ser un libro de ciencia, mis queridos, es irrefutable en lo que declara
siglos antes que la ciencia lo descubra, como el peso del aire, la cantidad de estrellas, las playas de Tiro y Sidón que nunca serían reconstruidas, hasta hoy sirven nada más que para tendedero de redes, que la Tierra es redonda, que el Sol se mueve, que la Tierra también. Infinidad de hechos que la ciencia se ha encargado de demostrar que lo que la Biblia dice es verdad. Quiero mencionar algo porque nos atañe de cerca, tal vez. Cuando Dios le hace a Abraham la promesa de que iba a tener un descendiente, lo hizo salir fuera de su tienda, de su carpa, y le dijo: mira el cielo, Abraham. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Esto sirvió de burla por siglos, porque la ciencia decía que había 303 estrellas. 303. Imagínense ustedes los descendientes de Abraham desde aquella época de la promesa de Dios, a ver si las podemos contar. Después 1072, 1078. Hoy, solamente en la Vía Láctea, los astrónomos dicen que hay más de 300.000 millones de estrellas. Solo la Vía Láctea. Cuéntalas, Abraham, a ver si las puedes contar. Quiero referirme a la influencia mundial, como ya dije, a través de las profecías, pero hubo alguien que dijo lo siguiente y me encantó, así que lo voy a leer textualmente. Se llama Philip Schaff. Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, Mahoma o Napoleón. Sin ciencia ni erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las grandes escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir una sola línea, ningún libro puso en movimiento más plumas y proporcionó tantos temas para la enseñanza, oraciones, discusiones, volúmenes de erudición, obras de arte, cantos, que el ejército completo de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. El expresidente del Ecuador, Galo Plaza, dijo: aquí tengo la Biblia. La he leído todas las mañanas para revestirme de paciencia y virtudes cristianas. Abraham Lincoln, expresidente de los Estados Unidos, también dijo: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. George Washington, también expresidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. Juan Montalvo, un poeta y escritor ecuatoriano, dijo: nunca me preocupé por leer a Voltaire. Y si lo hubiera leído, no lo leía 2 veces. No por escrúpulos, sino por disgusto. Pero la Biblia la sé de memoria. Qué lindo si pudiéramos decir lo mismo cada uno de nosotros. Saben, queridos,
la conclusión es obvia. Si consideramos que la Biblia es el mejor libro del mundo, ¿qué hay que hacer? Leerlo, estudiarlo, para probar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque ellas tenéis vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Saben, queridos, nunca tenemos a Dios más cerca que cuando leemos la Biblia. Nunca. Porque aquí está su palabra. Es palabra de Dios. Si quiero tener a Dios cerca, tengo que abrir la Biblia, leerla con la mente y con el corazón. Dijo San Pablo, escribiéndole a Timoteo, que la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y que es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos comprender las faltas cometidas en nuestra vida. Es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Y no es solamente una colección de libros. Te da dirección, te corrige, te consuela, te ayuda. Algunas personas dicen, a mí Dios no me habla. Ahora, si nunca le dedicamos tiempo para estudiar las Escrituras, ¿cómo hace Dios para hablarnos? Saben, hay una relación muy directa en esto. Hubo un tiempo, dice la Biblia, en que la palabra de Dios fue la palabra creadora. Si ustedes quieren buscar Hebreos 11:3, hubo un tiempo en que no había nada y Dios creó con su palabra. Así que a mí me cabe una reflexión. ¿Qué es lo que no hay en tu vida? Dios puede crearlo con su sagrada palabra. ¿Recuerdan ustedes el caso de la mujer samaritana? ¿Qué no había en su vida? Y podemos mencionar varias cosas. No había paz, no había felicidad, no había estabilidad, no había relación social. Jesús le dijo algo que a mí me emociona profundamente. Busquen en el Evangelio de San Juan la historia de la samaritana. Antes de seguir hablando con ella, le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Será que hoy nos puede decir Jesús la misma cosa? ¿Hay problemas en el hogar? Los hijos, esposa o esposo, hermanos de iglesia, amigos, parientes cercanos o lejanos. ¿Hay problemas? Sí los hay. Jesús nos está diciendo, ve, llama a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, y ven acá, a donde Jesús está. Cristo, tal como lo revela las Sagradas Escrituras, es la solución a todos, absolutamente todos los problemas humanos. Y saben, queridos, ¿por
qué es importante el estudio de la Biblia? ¿Por qué es importante? Porque la Biblia posee un poder de santificación. Más conocemos, más nos identificamos. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, quedó registrado algo de su oración: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, también dijo algo interesante, lo está diciendo Dios, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría, porque olvidaron la ley de Dios. El Salmo 119:9 es un versículo muy conocido por todos. Comienza con una pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué responde? ¿Con leer o con guardar? Con guardar tu palabra. Es más que leer, mis queridos. ¿Saben qué? A veces nos desanimamos, empezamos a desinteresarnos de las cosas de Dios, incluso hasta de no congregarnos. Y si nos congregamos, vale lo mismo que venga al comienzo del culto, a la mitad, al final. Algo está pasando. ¿Y saben lo que pasa? Pensémoslos cuidadosamente y con oración. Sucede que el mundo se está adueñando de nosotros. No es Dios lo primero en nuestra vida. A veces el cansancio, el sueño, una semana tan agitada, ¡ay!, la tibieza de las sábanas. Dios nos ayude a corregir esto, mis queridos. El mundo se está adueñando de nosotros y nos atrae hacia Él. ¿Cómo se soluciona esto? Dice el Salmo 119, 154, vivifícame con tu palabra. Volver a despertar, y estamos estudiando las lecciones de la escuela sabática, el reavivamiento y la reforma, volver a revivir a Jesús en nuestras vidas. Y Jeremías 15, 16 tiene una expresión que a mí me encanta. Dice: cuando recibí tus palabras, yo las devoré. Y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. Nos atrae de esta manera leer las Escrituras. Le podemos sacar nuevas lecciones. Miren, el versículo que yo hice referencia a la vida de la samaritana, lo habré leído tantas veces, me lo habrán contado tantas veces en mis 69 años. Pero de pronto dije: ¿cómo es esto? ¿No será que también Jesús me está llamando a mí? Que me dice: busca lo que no está bien en tu vida y vuelve a mí. En la samaritana no estaba bien su relación social. Busca y vuelve. Y queridos, yo quiero decirles que estudiemos y entendamos las Sagradas Escrituras de esta manera, permitiendo que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Otra cualidad de la Biblia: nos hace inteligentes para escapar del pecado. ¿Recuerdan la experiencia de Jesús en el desierto? Escrito está. El Espíritu Santo nos recomienda estar atentos a la palabra de Dios.
Y acá quiero detenerme un momento a decirles, no es de humana interpretación. Las Sagradas Escrituras no se deben interpretar. Hay que estar atento, estudiarla y esperar la comprensión de lo que estamos leyendo por la ayuda del Espíritu Santo y porque la verdad no necesita ser interpretada ni defendida. La verdad se interpreta y se defiende sola porque es verdad. Dicen las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 de Hechos que los ancianos y los presbíteros tuvieron en alta estima a la palabra de Dios. Y Pablo dijo algo interesante: no rehusé comunicaros todo el designio de Dios. No rehusé comunicaros todo el designio de Dios. Eso se encuentra en Hechos 20:27. Los apóstoles, cuando constituían una iglesia y dejaban a los hermanos, nunca los dejaban encomendados a algún líder encumbrado, a algún hombre, sino que la palabra de Dios es lo que ellos encomendaban. En Filipenses 2 dice que los creyentes debemos vivir agarrados y aferrados a la palabra de Dios. Una nota interesante que quiero comentarles. Cuando estudiamos la palabra por nuestra cuenta y nos dejamos guiar por una persona, esto no es correcto. A ver si me explico. Es cierto que cuando estamos dando estudios bíblicos, porque ya conocemos el tema, podemos guiar a la persona nueva a que descubra la verdad en la vida, en la Biblia, no a que siga lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí hay mucha confusión, porque muchos seguidores hoy de la Biblia dicen: mi pastor dice, el sacerdote de mi parroquia dice. Y saben, queridos, seguir a Cristo vivifica, pero seguir al hombre fanatiza. Entendemos esto, ¿verdad? Quedamos tan fanatizados, eclipsados por lo que dice alguien y no por lo que dice Dios. Y finalmente, mis queridos, yo quiero decirles que San Pedro en el capítulo 2, versículo 1, dice que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero decirte lo siguiente: sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligatorios, sus historias verdaderas, sus decisiones inmutables. Es luz que dirige, paz que sostiene, consuelo que te alegra. Es un mapa al viajero, un bastón para el peregrino, una brújula al navegante, espada del soldado, la carta magna del cristiano. En la Biblia, Cristo es el gran tema. Nuestra salvación, su buen propósito, y la gloria de Dios, su meta final. Debe ocupar la mente, gobernar el corazón, guiar los pies. Mientras estamos en esta vida, nos da vida. Será abierto por su ley en el juicio final
y será un recuerdo eterno en la vida eterna. Lee tu Biblia. Es lo más cerca que puedes tener a Dios. Amén.